Hola, bienvenidos a esta nueva lección sobre el despertar espiritual y sobre el mundo espiritual. Antes de empezar, quiero que recordemos dos conceptos básicos y que estamos compuestos por un aspecto o una parte espiritual que vive, ¿verdad?, que existe en la dimensión de conciencia espiritual y un aspecto o parte material que vive en la dimensión terrenal. ¿Ya? Entonces, recordando estos dos conceptos, vamos a seguir avanzando en las lecciones. Y aunque parece como si estuviéramos formados por dos partes muy distintas, somos en realidad un gran cuerpo de conciencia o somos una conciencia que se manifiesta tanto en un aspecto espiritual o energía como un aspecto humano o materia. Entonces, el despertar espiritual significa que nuestro aspecto humano comienza a tomar conciencia de su aspecto espiritual y la parte espiritual comienza a integrarse o a fusionarse o a unirse con su parte humana. Una de las principales características del despertar espiritual es que ya nuestra personalidad y nuestro ego ya no está completamente enfocado en el mundo externo, sino que comienza a observarse, a mirar el mundo interior y comienza a nacer o a aparecer lo que se llama el observador silencioso o el testigo silencioso. Y este observador crea una especie como de espacio de reflexión dentro de nosotros, en donde empezamos a observarnos, empezamos a conocer lo que hay en este mundo interior nuestro. Y bueno, el despertar espiritual es un proceso largo y en estos videos vamos a dividir este proceso en 4 etapas para hacerlo de alguna manera más ordenado y más organizado. Y en este video vamos a revisar las 2 primeras etapas de este proceso. Bueno, la primera etapa comienza cuando sentimos un vacío interior. Sentimos como si nos faltara algo. Las personas y las actividades que realizamos de manera cotidiana ya no nos satisfacen como antes. Y esto nos produce una sensación de desorientación y por supuesto que nos produce temor, porque nuestra mente no sabe lo que nos está pasando. Entonces, la primera etapa se caracteriza porque una parte de nosotros observa su propia conducta, sus propios pensamientos y sus propias actitudes. Comienza a conocer por primera vez quizás este mundo interior que no conocía. Y este observador silencioso que nace dentro de nosotros se comienza a preguntar por qué pensamos de la forma en que pensamos, por qué sentimos tal o cual emoción, por qué reaccionamos de tal o cual forma ante la vida, ante los estímulos. Cuestiona las actividades que siempre realizó, pero que ahora lo empiezan a dejar vacío. Y se comienza a preguntar si sigue teniendo los mismos objetivos, si quiere seguir persiguiendo las mismas metas o los mismos objetivos. Cuestiona sus relaciones, se pregunta si son auténticas, si son confiables. Entonces, con todo este cuestionamiento dentro de nosotros, nace la duda, ¿verdad? La duda de lo que nos está sucediendo. Porque lo que antes dábamos por sentado simplemente era, ahora lo estamos cuestionando. En la segunda etapa del despertar, seguimos cuestionando nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras acciones, pero la diferencia es que empezamos a buscar formas de sanar, formas de entender de qué manera se puede soltar las creencias limitantes. Buscamos sanar
todas esas emociones que nos duelen o que nos sacan de nuestra paz interior. Queremos saber por qué nos sentimos desganados, por qué estamos deprimidos, por qué estamos descontentos. Y para lograr entender todo esto que es nuestro mundo interior y que está pasando dentro de nosotros, buscamos personas o terapias, médicos que nos ayuden a entender este mundo, ¿verdad? Y este mundo que está cambiando tan profundamente dentro de nosotros, y buscamos esa guía y soluciones, por supuesto. En la medida en que seguimos profundizando en nosotros mismos, nos damos cuenta de que tenemos guardados en el subconsciente memorias dolorosas que vienen del pasado y que muchas veces son la causa de que reaccionemos de determinada manera en el presente. Entonces, con todos estos descubrimientos, con toda esta observación, esto pedir ayuda y esta guía, vamos por supuesto que cambiando nuestra manera de ser, nuestra personalidad, vamos soltando cargas, ¿verdad? Dolores, miedos, y en la medida que vamos soltando, vamos sintiendo un poquito más de alivio, nos vamos sintiendo más claros con nosotros mismos y vamos sintiendo una libertad interior que va creciendo día a día. Bueno, cada persona vive este despertar espiritual de manera muy distinta. Son más o menos 4 etapas, sin embargo, puede que nosotros hayamos avanzado hasta la tercera etapa, por ejemplo, y de repente vamos a sentir que estamos volviendo atrás hacia la etapa 2, incluso hacia la 1. Por lo tanto, este proceso no es cronológico, no es lineal, ¿ya? Es muy normal que retrocedamos a etapas anteriores porque muchas veces son tantas las cosas que tenemos que liberar y que sanar que de repente se nos quedan ahí algunas cositas que no nos hemos dado cuenta. Nuestra alma nos ayuda a volver a esos momentos para poder sanar esos pequeños recuerdos, memorias o dolores que hayan quedado ahí estancados. Y eso, en lugar de nosotros, por ejemplo, si nos devolvimos a la etapa 1, a la etapa 2 y ya íbamos en la 3, en lugar de recién avanzar de la 1 a la 2 nuevamente, nos vamos a pegar un salto cuántico que nos va a permitir avanzar mucho más. Y lo más importante en este proceso del despertar es que aprendamos a soltar y a confiar en este espíritu interior para que el proceso se nos haga más fácil. Y bueno, antes de terminar, quiero compartir con ustedes quizás una falsa expectativa que todos nos hacemos cuando empezamos en este proceso, y que es que de alguna manera el vivir este despertar espiritual significa que vamos automáticamente a entrar en un espacio interior de amor, de paz, de serenidad. Lo cual es verdad, es lo que vamos a lograr a largo plazo, pero al comienzo no se siente así y no es así. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia está enfocada antes del despertar en el mundo externo y conocemos muy poco de nuestro mundo interior. Solamente estamos enfocados en vivir la vida de todos los días cotidiana. Y cuando comienza este proceso, como lo habíamos dicho antes, nuestra mirada va hacia nuestro interior, y lo que vamos a encontrar en este interior, lo que primero vamos a encontrar, porque después, en la medida en que va sucediendo el proceso, vamos a ir encontrando cosas maravillosas de nosotros mismos, pero lo primero, las primeras capas de nosotros que nosotros vamos a conocer de nosotros mismos son lo que generalmente hemos tratado de guardar, ocultar, silenciar, anestesiar, que son justamente nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuestras inseguridades, nuestra soledad. Por lo tanto, al comienzo yo diría que el proceso del despertar se siente todo lo contrario de lo que son nuestras expectativas. Es importante saberlo porque de alguna manera baja nuestra ansiedad y nuestra duda y nuestro miedo. Es así y es normal que sea así.
Si en el pasado sufrimos traumas, abandono, desamor, agresión o simplemente fuimos incomprendidos, todas esas emociones y pensamientos negativos quedan dentro de nosotros hasta que los sanamos. Por lo tanto, lo primero que vamos a encontrar al mirar hacia nuestro interior, como lo habíamos dicho en los comienzos del despertar espiritual, es el material que hemos intentado reprimir o esconder o ocultar, incluso de nosotros mismos. Entonces, cuando nos vamos hacia adentro, nos encontramos con toda esta energía estancada que nosotros la sentimos como dolor emocional, como relaciones que no funcionan, problemas de salud o en el trabajo o de dinero. Por lo tanto, es completamente normal en las primeras etapas del despertar sentir muy intensamente todas estas emociones negativas que van surgiendo y sentir como si fantasmas del pasado comenzaran a resucitar incluso situaciones que nosotros ni siquiera sabíamos que estaban en nuestro interior. Entonces, este material, todas estas situaciones que están dentro de nosotros van a surgir, van a salir a la luz. ¿Y a la luz de qué? A la luz de nuestra conciencia. ¿Para qué? Para que nosotros en esta luz, en esta conciencia, podamos sanar. Porque lo que está escondido no se puede sanar. Solamente podemos sanar lo que conocemos, lo que está en nuestra conciencia. Entonces ese es el propósito de las primeras etapas del despertar espiritual. Por eso que es muy intenso, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, el consejo que yo les puedo dar, la sugerencia, es que no le hagan el quita, a pesar de lo doloroso y de lo que los puede desestabilizar y de lo que cuestan estas primeras etapas, no le hagan el quite, no traten de anestesiar, ni de volver a guardar, ni de esconder estos dolores, estas memorias, estos recuerdos, porque si no van a seguir eh, molestándonos, van a seguir insistiendo y tocando a la puerta de nuestra conciencia para que nosotros dejemos salir todas estas situaciones, estos dolores, para poder al final sanarlos. El despertar, por lo tanto, en sus primeras etapas es sanar todas estas historias, emociones y creencias del pasado que nos limitan, nos duelen, nos producen angustia, temor, soledad, duda. Es sanar primero el aspecto humano de nosotros para luego poder unirnos con nuestro aspecto espiritual, donde verdaderamente existe la paz, la sanación y la libertad. A medida que sanamos el espacio que antes ocupaba el miedo, la tristeza o la rabia, ese espacio va a ser ocupado por un sentimiento de alivio, una quietud mental, y esto es un terreno fértil para que nuestra vida cambie positivamente, primero a nivel humano y luego a nivel humano divino.